queremos analizar las medidas que anunció ayer el presidente Gabriel Boric en medio de una grave crisis de seguridad que está atravesando nuestro país. 17 asesinatos en 96 horas en la capital ha llevado a hacer anuncios. Había bastante presión respecto justamente a estas medidas y son temas que queremos conversar con nuestra invitada. Ya estamos en contacto con Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, quería en primer lugar conocer su visión respecto a estos anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric, entre ellos una nueva cárcel. Bueno, aquí hay que hacer un reconocimiento y nosotros como mesa del Partido Socialista y también las bancadas parlamentarias socialistas hicimos una declaración pública hace 2 días atrás reconociendo el avance y el trabajo y sobre todo la voluntad política que ha tenido el gobierno en el tema de la seguridad. Si bien hoy día tenemos una crisis puntual derivada de un fin de semana realmente dramático, este problema se arrastra hace años, no empezó con este gobierno, viene desde hace largo tiempo y se ha ido agudizando sin duda por políticas erradas que se fueron instalando en el tiempo. Por ejemplo, no haber invertido suficientemente en equipamiento y en recursos humanos de las policías, particularmente en el último gobierno del presidente Piñera. Eso ha traído aparejado, por ejemplo, que este gobierno haya tenido que comprar más de 4.000 vehículos, reintegrar carabineros a las fuerzas activas, 2.500 carabineros, e ir tomando medidas. Entonces, esto no es algo puntual, Gabriela, no es algo de este fin de semana, ni es algo que sea de solución, lamentablemente, de corto plazo. Mm. Bueno, justamente ayer la ministra Camila Vallejo dijo que si las cosas que anunció el gobierno se hubieran hecho en la administración anterior, no estaríamos en la crisis que estamos, pero no podemos olvidar que cuando ella estaba en el Parlamento también votó en contra de muchos proyectos de seguridad del gobierno anterior. Claro, cada momento responde, cada momento político responde también a lo que se va adoptando. Tuvimos también anteriormente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya yo en ese tiempo trabajaba en el Ministerio de Justicia, entonces hablo desde el cargo de haber sido quien lideró los proyectos de ley, proyectos de Mm. ley antiterrorista, proyectos de ley en materia de seguridad de distintos tipos. Por ejemplo, esto del control de identidad se dio en el marco de darle facultades a Carabineros, y estoy hablando ya hace 10 años atrás, en las calles, de que Carabineros pudiera hacer este control, pedir el carnet, revisar los antecedentes, porque hasta ese momento había discusiones en los tribunales, en fin, cuando un carabinero hacía esa labor. De manera tal que este es un tema que viene, como digo, desde hace largo tiempo. En el gobierno de la presidenta Bachelet hubo colocación de artefactos explosivos, recordemos el tema de escuela militar, eso de origen a una agenda de seguridad liderada en ese tiempo por el Ministerio del Interior también, con el subsecretario Lewy, en fin, y se hicieron avances, pero entonces esto no es un problema de echarle la culpa al gobierno anterior o al anterior, sino más bien de cómo estas políticas tienen que ser políticas de Estado, de largo plazo, puesta la mirada en el horizonte y no en la contingencia, si bien entiendo también que la contingencia es la que detona, digamos, Claro. la apuesta visible de esto, pero el gobierno, por ejemplo, en febrero pasado dictó una política de persecución criminal contra los delitos graves, violentos, y también contra el crimen organizado. Esa política se ha venido ejecutando y en esa política vienen temas que en el fondo se informan en un momento y después quedan en el olvido, pero eso no quiere decir que ese anuncio que se hizo en febrero haya sido solo un anuncio, sino que es una política que se empieza a ejecutar y donde ya hay una coordinación interinstitucional que creo que es el gran déficit que tenemos hoy día. Las instituciones se coordinan solo, digamos, de buena manera frente a ciertos hechos graves, como fue, por ejemplo, lo del el teniente Ojeda, o hechos graves como los que vemos hoy día. No vemos esa coordinación en lo cotidiano, que existe, por cierto, no estoy negando aquello, sino que mejorar esta coordinación yo creo que es el gran desafío que tenemos. Respecto al tema de las armas, que ha sido también noticia en los últimos meses en nuestro país, yo recuerdo cuando en su momento la entonces ministra Isquia Siches anunció el plan Menos armas, más seguridad. Nadie sabe qué pasó con esa iniciativa. Bueno, producto de, mira, el tema, ayer precisamente el subsecretario Monsalve dio cuenta de aquello en una reunión que sostuvo con miembros de las bancadas de seguridad, en la que yo asistí.
Y él hablaba de que esa política había sido una exitosa política, porque muchos dicen, mire, el problema no está en las armas inscritas, está en las armas hechizas, en las armas que se trafican, en las armas que se elaboran a partir de elementos que llegan vía, de alguna manera, digamos, subrepticia, en fin. Es cierto, tenemos un problema de armamento que no es legal, pero también dentro de lo que es el armamento que está inscrito, también ha habido revisiones y se ha fortalecido la fiscalización y también ha habido hallazgos. Encontrar armas que están inscritas y que están en poder de otras personas o que Claro. están en poder de personas que están con antecedentes penales. Es decir, ha sido una política exitosa en lo que es aquello. Ahora, tenemos un problema bastante grave hoy día con la internación de armas, por eso que el fortalecimiento de las aduanas, muchas veces la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver la aduana en todo este tema de la seguridad? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es por esa vía por la que pueden ingresar armas o partes de armas que luego son, eh, ¿cómo se llama? Elaboradas acá, armadas Claro. acá. Y Entonces, drogas también. bueno, y por eso que el fortalecimiento de aduana es fundamental. El escáner de San Antonio, que es algo que venimos escuchando hace largo tiempo, ya está. Las capacidades, y por eso digo que las capacidades de las instituciones no pueden ser motivación para un gobierno y después poner los recursos en otros lados. Aquí, lamentablemente, Carabineros, en el gobierno de la presidenta Bachelet, recordemos que hubo un fraude importante cometido por funcionarios de Carabineros, con apropiaciones personales de dinero, y eso también hizo que probablemente se restringieran los recursos, pero en una muy mala política, porque finalmente se castiga a la institución por unas malas prácticas y derechamente delitos cometidos por funcionarios. ¿Y usted valora, senadora, el cambio que han tenido, por ejemplo, el presidente Boric o la ministra Vallejo en cuanto a la figura de Carabineros, pensando en lo que pasó en el estallido y lo que está ocurriendo ahora? Bueno, por supuesto, la verdad es que todos tenemos que entender el momento político actual. Creo que en esto muchas veces se acusa al presidente o a otras figuras políticas de cambiar de posición. Y yo digo que bien que hayan cambiado de posición porque realmente hoy día todos, y sin distinciones políticas, creo que tenemos que dar esta lucha contra algo que es un flagelo para nuestra sociedad, donde los delincuentes no distinguen por condiciones, por políticas, simplemente atacan a mansalva. Y lo hemos visto este fin de semana con crudeza cuando se matan niños o jóvenes. La verdad es que ver aquello, yo estuve, por ejemplo, antenoche acompañando al alcalde de San Bernardo, a Christopher White, en un patrullaje preventivo con los organismos de seguridad del municipio, acompañado de carabineros, y él me contaba que San Bernardo tiene la tercera tasa más alta de homicidios en Santiago. Segundo, que en 6 años han muerto 12 niños. Entonces, lo que no nos puede ocurrir es normalizar esta situación y empecemos a llevar una estadística, porque lo que tenemos que hacer es ponerle un alto definitivo a todo esto. Y para eso yo insisto en lo que es la coordinación interinstitucional, en que los datos que tienen una institución sean compartidos con otros, que podamos agilizar las investigaciones y sobre todo que haya una persecución criminal eficaz, que existan condenas a los delincuentes y prisión efectiva o derechamente que sean expulsados del país los que son eh, ¿cómo se llama?, extranjeros que están cometiendo delitos en el país, que sean Irregular, claro. expulsados. Porque Senadora, de esta manera, cuando no funciona el sistema penal, procesal penal, y no tenemos condenas y no tenemos culpables que cumplan la pena, se instala la impunidad. Y ese es el mayor aliciente para los delincuentes. mm, esta situación que usted está describiendo con el asesinato de niños, de jóvenes, el tema de las armas, crimen organizado, ¿cree que tendrá efectos políticos y electorales? Mire, la verdad es que hay sentimientos involucrados, hay miedos, hay preocupación, pero yo no quisiera trasladar esto a lo electoral. Esto es una preocupación que va mucho más allá de lo electoral, de lo coyuntural. Es como nuestra sociedad hoy día está siendo amenazada por costumbres distintas, por personas que han impuesto una forma de delinquir
muy diferente porque incluso en cartas aquí al propio diario, al Mercurio a veces en tono un poco de sorna dice yo agradezco a la gente que antes cartereaba y sacaba la billetera. ¿Ah? Escribió un señor hace unos días, porque claro, nosotros estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas, al celular, pero cuando ya empezamos a ver muertes, cuando empezamos a ver que hay un alto poder de fuego en Esa es manos la de los principal delincuentes, preocupación hay de que la hacer, ciudadanía hoy día, número uno, el tema de la seguridad. Por eso le pregunto si es que puede tener efectos políticos o bueno, electorales. yo tiene efectos políticos del momento en que todos estamos preocupados y ocupados de mejorar la seguridad, de darle las facultades y los recursos a las distintas instituciones, de sacar las leyes en el sentido correcto. Mire, por muchos años, yo le hablaba cuando yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, se Mm. hacían leyes para aumentar penas. ¿Ah? Le subían la pena al robo con homicidio, le subían la pena a distintos robos. Nosotros hemos tenido que crear incluso figuras penales como el sicariato, algo que en Chile no veíamos, que es el crimen por encargo. Y lamentablemente hoy día tenemos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico ese tipo de delitos. ¿Por qué? Porque están ocurriendo y con más frecuencia de la que quisiéramos. De manera tal que también tenemos que enfrentar esta nueva realidad, pero entender el sentimiento de los ciudadanos, nuestro sentimiento, nuestro temor de nuestros hijos, bueno, de cómo nosotros hoy día logramos hacer un cambio, un pare a esto y cambiar las políticas en materia de seguridad de manera que realmente los delincuentes decidan no continuar porque va a haber penas graves, gravísimas, expulsiones, es decir, una mano dura realmente. Hay sectores oficialistas que sí creen que también tendrá efectos electorales. ¿Usted esto lo comparte, senadora? Bueno, eso depende de qué llamemos efectos electorales. La verdad es que yo no soy experta en aquello y me parece que poner el énfasis en lo electoral no es lo que corresponde. Estamos hablando de vidas humanas, de compatriotas que mueren, de el temor que siente mucha gente, por lo tanto, más que analizar el efecto electoral o no, yo buscaría solucionar las causas de aquello. Todo puede tener un efecto electoral, pero la verdad es que lo importante no es eso. Lo importante es cómo nosotros enfrentamos esta nueva criminalidad con decisión, con voluntad de Estado, porque esto no es un problema del gobierno, Gabriel. Esto es un problema de todo el Estado de Chile y en esto tiene que actuar unida las policías, la Policía Marítima, los tribunales de justicia, el Ministerio Público, que tiene una responsabilidad enorme porque es el que conduce las investigaciones, el que puede focalizar los delitos que investiga, porque hay distintos tipos de delitos. Cuando a uno le rompen el vidrio del auto y le roban la mochila, bueno, evidentemente no quisiéramos que ocurriera eso, pero entre investigar ese tipo de delitos e investigar asesinatos, tenemos que investigar los delitos graves, dar con el paradero de estas personas y para eso es fundamental la conducción del Ministerio Público en las 72 horas siguientes a los hechos, Sí. que haya una fuerza de tarea y por eso es importante el anuncio que se hace ayer, En ese porque anuncio de nueva el tema. cárcel, sí, le quería preguntar por eso, porque ningún alcalde quiere una cárcel en su comuna. Y lo dijo ayer claramente, por ejemplo, Iracy Hasler. Claro, yo no sé si la alcaldesa Hasler tiene antecedentes dónde va a estar emplazada la cárcel. Yo al menos no los tengo. Voy a esperar hasta el día lunes que tenemos una reunión con el ministro de Justicia para que nos informen. Pero antes de empezar a decir en mi patio trasero no, que es la frase que usan en Estados Unidos, nadie quiere en su patio trasero ni cárceles, ni vertederos, pero es algo que la sociedad también exige. Por lo tanto, esta es una decisión del país y claro, ahí el efecto electoral puede ser, porque evidentemente cuando estamos en elecciones y se va a emplazar una cárcel, lo más probable es que al alcalde que le toque recibir aquello va a estar en contra y su consejo municipal va a estar en contra, pero aquí precisamente cuando se demuestran los liderazgos es cuando se es capaz de imponer lo que es necesario para el país, pese a que incluso los propios puedan no estar de acuerdo. Mm. Hablando de alcaldes, Daniel Jadue cumplió ya 45 días en prisión y está el concejal Fares Jadue preparándose para asumir la alcaldía de Recoleta, pero no tiene el apoyo del PS. El concejal del PS, José Luis Salas, dijo que no lo va a respaldar. Bueno, él es un concejal muy antiguo nuestro y que ha tenido públicas diferencias y en forma permanente con el alcalde Jadwe, de manera tal que más que ser una decisión política del partido, es una decisión
propia del concejal Salas, a quien yo respeto y reconozco su trabajo en terreno. Él es un líder eh, de la comunidad, un líder social, pero también aquí hay definiciones políticas que se han adoptado, digamos, a nivel de partidos políticos, y nuestro candidato va a ser el candidato que finalmente inscribe al Partido Comunista. Perfecto. Lo otro, hablando del Partido Comunista, la relación PS-PC, ¿hubo cara a cara o no con Lautaro Carmona? ¿Eso ya se da vuelta a la página o está todavía la tensión? Mire, esto de dar vuelta a la página suena a que uno hace un punto y después hay que olvidarlo. Yo creo que el punto político que yo hice como presidente del Partido Socialista es algo que es relevante, que en lo que también hay diferencias al interior del propio Partido Comunista, como es público y notorio, y que la relación política entre partidos políticos tiene que ser lo más fluida posible a efectos de poder avanzar en aquellas medidas que son urgentes y necesarias para la ciudadanía, de manera tal que esto no es personal, no es un conflicto personal entre Carmona y yo, ni es un conflicto del Partido Socialista con el Partido Comunista para no poder avanzar, pero sí hay diferencias en las visiones, y yo creo que también es importante poder en democracia manifestarlas, no ser cancelado por las opiniones que se dan y seguir avanzando, y no solo con el Partido Comunista, con todo el resto de los partidos, y en esto Mm. incluyo a la derecha. Cuando estamos viviendo una crisis de las proporciones que vemos, pese a todos los ingentes esfuerzos que hace el Estado de Chile, digo el Estado porque no es solo el gobierno, aquí ha estado involucrado el Poder Legislativo de forma importante, dictando más de 54 leyes en materia de seguridad, está involucrada las policías, el Poder Judicial, el Ministerio Público, en fin. Entonces, cuando estamos en una situación donde realmente se requiere actuar en conjunto, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de dejar de lado nuestras legítimas diferencias entre todos los partidos políticos y avanzar con un sentido de país. Así como se hace frente a un terremoto. A propósito, anoche hubo un terremoto en Antofagasta, y también tenemos que, bueno, saludar a las personas de esa región. Yo tomé contacto con todas las personas que conozco allá anoche para saber, y afortunadamente, pese a que fue de bastante intensidad, no hay hechos que lamentar. Pero Mm. frente a un terremoto, frente a eh, inundaciones o frente a todas las calamidades de la naturaleza que nos suelen asolar en nuestro país, frente a la pandemia, una sola voz. Hoy día tenemos una epidemia de inseguridad, y esa epidemia tiene que ser atacada con unidad nacional. No queda otra fórmula. Mm. Hablando de la oposición, ya empezó a consultar a algunos expertos para recurrir al Tribunal Constitucional si el gobierno no cambia el veto, pensando en esta polémica que hay con la votación en 2 días. ¿Qué le parece? Bueno, yo no conozco el contenido del veto. Nosotros nos importa que el voto, para que sea obligatorio, contenga una multa. Todo ¿Para este proyecto todos? partió, y se inició a solicitud del CERVEL, que estimaba que con voto obligatorio teníamos que tener 2 días de votación. Por lo tanto, si el veto contempla una multa, nosotros vamos a estar por aprobarlo. Ahora, la discusión y la distinción que se ha dado es una distinción que la propia Constitución de 1980 hace y que siempre se aplicó en ese sentido. No se aplicaba multa ni a los extranjeros en Chile ni a los chilenos que votan en el extranjero. De manera tal que esto no es algo nuevo, no es algo distinto en que se esté innovando, sino que más bien se está aplicando la tradición que ha regido por 40 años en nuestro país. Perfecto, senadora, le queremos dar las gracias por su tiempo con esta conversación. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Y ustedes invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com.